José de la Cruz Porfirio Díaz Morí, conocido como Porfirio Díaz, fue un militar mexicano que ejerció el cargo de presidente de México en 7 ocasiones. En total, ocupó la presidencia de México por 31 años, una extensión sin precedentes y cuyo lapso en la historia de México es denominado como porfiriato. Ocupó por primera vez la presidencia del país en forma interina tras el triunfo de la Revolución de Tuxtepec, entre el 28 de noviembre de 1876 y el 6 de diciembre de 1876, y por segunda vez del 17 de febrero de 1877 al 5 de mayo de 1877. Ejerció el cargo en forma constitucional del de 1877 al 30 de noviembre de 1880. Posteriormente ejercería la presidencia del país de manera interrumpida entre 1884 y 1911. Antes de asumir la presidencia, fue un militar destacado que brilló por su participación en la segunda intervención francesa en México. Combatió en la batalla de Puebla, el sitio de Puebla, la batalla de Miahuatlán y en la batalla de Carbonera. El 15 nació el 8 de agosto de 1879 en San Miguel de Anenepulco, en la provincia de Morelos, México, en el seno de una humilde familia. Debido a que trabajó desde una temprana edad, recibió una escasa educación, además de quedarse huérfano cuando tenía 13 años, por lo que tuvo que trabajar para mantener a sus hermanos. Emiliano Zapata Salazar fue uno de los líderes militares y uno de los hombres más importantes de la Revolución Mexicana. Además, representó los valores e ideales que se buscaba durante la época, como la justicia social, la lucha de clases, igualdad, democracia social o el resto de los pueblos indígenas. Zapata se unió en 1910 a la Revolución Mexicana, liderada por Francisco I. Madero, para intentar derrocar el gobierno de Porfirio Díaz. La mayor parte de la población mexicana subsistía gracias a la agricultura por la nefasta política de Porfirio Díaz, que favorecía a los terratenientes y dejaba al margen del resto de la población. Obligó a los campesinos a actuar. Victoriano Huerta es uno de los personajes más polémicos de la historia de México. Nació el 23 de marzo de 1845 en Colotlán, Jalisco. Aquí en su pueblo natal, él aprende a leer y escribir. Esto le ayudó a que trabajara como asistente del militar Donato Guerra. Gracias a esto consiguió una beca en el Colegio Militar de Chapultepec, donde llegó al grado de teniente en 1876. Con el paso de los años, consolidó su carrera de militar durante el Porfiriato, dirigiendo algunos combates contra grupos indígenas en diferentes regiones del país. Gracias a estas acciones llegó a ser general. En el año de 1910, cuando estalla la Revolución Mexicana, se enfrenta al gobierno de Porfirio Díaz, apoyando al liderazgo de Francisco I. Madero, donde después asume el mando. Pascual Orozco nació el 28 de enero de 1882 en San Isidro, Chihuahua, hijo de Pascual Orozco y de María Amada Vázquez. Casi con 20 años se casó con Refugio Frías. Desde 1902 trabajó como arriero transportando metales preciosos para las compañías mineras del estado. En 1907 abrió una tienda de abarrotes y fue propietario de una buena cantidad de mulas con las que acarreaba mineral desde los yacimientos a los centros de población o estaciones de tren. Se unió al movimiento antirreeleccionista declarándose partidario de Francisco I. Madero. En 1910, en los inicios de la Revolución Mexicana, se levantó en armas contra el presidente Porfirio Díaz. El 20 de noviembre de ese año hubo levantamientos en varios puntos del país con el apoyo de Pancho Villa y Emiliano Zapata. Viendo cómo perdía todo el apoyo Porfirio Díaz, dimitió en 1911. Las luchas de la Revolución Mexicana crearon en el imaginario colectivo un concepto de fuerza, valentía y hombría que representaba al hombre mexicano. La Revolución Mexicana también conseguiría adeptos en la pintura, la escultura y la música, entre otras manifestaciones artísticas. Otra causa de la Revolución Mexicana fue la conquista española. Muchos hombres no cayeron por la guerra, sino por enfermedades como viruela, tifo,
paludismo y la influencia española que invadían el país durante la Revolución. De hecho, los 14 millones de habitantes que habían en este tiempo en México, 11 millones vivían dentro del sistema de las haciendas, de los cuales 9 millones eran peones acapillados, es decir, eran esclavos de las haciendas con condiciones de vida infrahumanas.